5 días llamado Tun. Es el calendario que se relaciona con el año 2012. Sin embargo, José Argüelles, en el Factor Maya, descubrió algo que considero su rasgo más significativo. Consiste en que los mayas hoy dicen que el calendario Tzolk'in gobierna la duración de la gestación humana. Al dividirse en 260 días, o lo que ellos llaman Kin, podemos aplicar al calendario de cuenta larga la misma estructura porque está formado por 260 katunes, periodos un poco inferiores a los 20 años. Por eso se podría decir que como la historia escrita coincide con el inicio de este ciclo de 13 batkunes del calendario de cuenta larga, en el año 3114 a.C., la cuenta larga no planifica la gestación individual, sino la gestación planetaria. Al principio, el calendario maya me apabulló un poco. A medida que oía a los expertos sobre el tema, empecé a entender que los mayas, que habían vivido en la península del Yucatán de México durante miles de años, fueron una raza extraordinaria. Dejaron tras de sí pirámides enormes y otros monumentos de piedra que hacen la competencia a las pirámides de Egipto y de otros lugares. Sin embargo, lo más interesante de los mayas era su obsesión por el tiempo. Crearon calendarios para delimitar largos periodos de tiempo, algunos de hasta miles de años. Me preguntaba quiénes eran y cómo habían sido en realidad. El sistema temporal del calendario maya se basa en un concepto del tiempo totalmente original y distinto. Eso es lo primero que se tiene que entender. Para los mayas el tiempo es el factor universal de sincronización, lo cual se distancia mucho de nuestra concepción actual. Por eso, en el máximo esplendor maya, se utilizaban unos 19 o 20 calendarios de forma simultánea, porque el objetivo de los diferentes modelos de medición de los cuerpos celestiales, de los ciclos, etc., era crear factores de sincronización cada vez mayores. En otras palabras, sabían que la naturaleza auténtica del tiempo era la sincronía, y que la naturaleza auténtica de la realidad superior también es la sincronía. Por lo tanto, la naturaleza del calendario maya es situarte en la sincronía. La diferencia entre la civilización maya y la cultura dominante hoy en día, la civilización global, es que estamos fragmentados. Nos alegra a la vez que nos sorprende si la sincronía nos sucede muy a menudo, mientras que para los mayas la sincronía es lo más habitual. El Popol Vuh, tal como lo conocemos hoy, se recopiló en la década de 1550. Cuenta la historia de los dos héroes gemelos y de cómo tienen que vencer a Bukub Kakish, que es el gobernador de la era mundial anterior. Es el arquetipo del egoísmo desenfrenado, el gobernador vanidoso y falso de la era mundial anterior. El mensaje que transmite la mitología de la creación maya tiene que ver con la relación entre nuestro ego limitado y los seres divinos infinitos y eternos, que en la mitología de la creación maya quedan representados por Hun-Hunahpu, el padre de los héroes gemelos. Por lo tanto, toda la estructura mítica codifica procesos astronómicos. De hecho, la resurrección de Hun-Hunahpu al final de la era, en 2012, es una metáfora para nosotros que tenemos un ego limitado para que retomemos la conexión con los seres divinos. La mitología es un patrón para la astronomía. Es muy interesante porque Hun-Hunahpu representa el Sol. Por lo tanto, la alineación astronómica que culmina en 2012 es la alineación del Sol con el centro de la galaxia de la Vía Láctea. De nuevo surge una relación clara con una fuente y un centro superiores. Es bastante increíble que una de las representaciones del dios maya del sol, Hun-Hunahpu, sea en la boca del jaguar sapo, que astronómicamente significa que el sol del solsticio de invierno cruza el ecuador, la alineación galáctica de 2012. Hun-Hunahpu está con los brazos en cruz. También hay una pequeña señal de la cruz, que simboliza el cruce de la eclíptica con el plano galáctico. Además,
El día sagrado de Jesús era el domingo. Por lo tanto, es nuestra deidad el sol, que pronto regresará, con el mismo símbolo que el de los mayas. Nuestra visión del nativo americano como un buen salvaje es muy desafortunada. Los mayas, los incas y otros pueblos de América estaban muy avanzados en las artes y las ciencias. Como todo el mundo, no eran perfectos. Pero lo que es evidente es que los mayas eran un pueblo con talento y conciencia. Es probable que el calendario de cuenta larga sea su aportación más importante al mundo. He pensado en este calendario y en la fecha final a la cual nos aproximamos rápidamente. ¿Podría ser cierta esa profecía? De serlo, ¿cuáles serán sus consecuencias? Gran parte de la investigación actual, además de mostrar que los ciclos están ocurriendo, cree firmemente que la forma en que experimentamos esos ciclos vendrá determinada por cómo respondemos a los cambios. Según mi opinión, para eso nos han estado preparando los grandes maestros espirituales durante más de 5.000 años. No dicen que si vivimos la vida de una forma concreta y la cambiamos, también cambiaremos el cuerpo. Y si cambiamos el cuerpo, cambiaremos el mundo. La física cuántica apoya firmemente esta premisa. El mundo a nuestro alrededor, lo que vemos y experimentamos, no es nada más ni nada menos que un espejo de aquello en que nos hemos convertido de forma colectiva en nuestro interior. Por lo tanto, el miedo, la rabia, el odio, la alegría, el amor, la compasión, el perdón, todo se ha reflejado y situado en estos grandes ciclos temporales. La alineación galáctica es un concepto que se refiere a un proceso astronómico real. Es una alineación que culmina alrededor de 2012. Los astrónomos conocen este hecho. Se ha calculado. Se basa en la lenta torsión de la Tierra sobre su eje, que se denomina la precesión de los equinoccios. Una torsión completa tarda 26.000 años en realizarse. En efecto, cambia nuestra orientación angular en el resto de cielo, en el resto de marco galáctico. Uno de los efectos de la precesión es que la posición del Sol en el cielo cambia lentamente. Hay distintos tipos de rayos en el universo. Algunos los causan las supernovas, otros los cuásares, otros provienen del centro de la galaxia, lo que los mayas llamaban Hunapku. Cuando hablamos del rayo de sincronización galáctico, nos referimos a un rayo que proviene del centro de la galaxia y que está controlado de forma inteligente. Por lo tanto, a este rayo corresponde el gran ciclo maya que empezó en 3113 a.C., que es cuando la Tierra entró en este rayo y ahora sale de él en 2012. Se fijaron, y eso hace que la cosmología maya sea inaudita, en que en el solsticio de diciembre el Sol se movía lentamente hacia la banda brillante de la Vía Láctea, la que, por ejemplo, si nos vamos de acampada en agosto, veremos extendiéndose sobre nuestras cabezas. La Vía Láctea tiene una parte muy brillante y ancha. Se llama el centro galáctico. Está entre las constelaciones de Sagitario y Escorpión y se puede ver a simple vista. A los mayas les parecía una parte muy interesante de la misma. El objetivo de este rayo es el de acelerar procesos, los procesos kármicos, que tienen que cumplirse. Por lo tanto, el punto máximo de este rayo será durante el 13º Baktun, que empezó hace un poco menos de 400 años. Durante esta fase, denominada clímax de la materia, se activan procesos kármicos y se crea un estado de ánimo bastante intenso de materialismo histórico, de solidificación y de movimiento de especies humanas por todo el planeta. Esto tiene el objetivo de promover un proceso de incubación. Entonces los seres humanos se sincronizan y quedan totalmente reorganizados por el mismo proceso hasta que llegan al punto máximo en que se entra en una nueva fase que empezará en 2012.
Por un lado, veían la Vía Láctea como una gran diosa, la Gran Madre. Este núcleo central se consideraba el seno de la Gran Madre. Entonces, tal como ya he comentado, se fijaron en que en el solsticio de diciembre, el